Esto es lo bueno de este marco curricular, que en realidad recoge un acumulativo de muchos años, de mucha gente, de muchos espacios de construcción de una educación para la primera infancia. Yo tengo que agradecer en realidad a UCC, CESEPI y a UNICEF, que fue quien en realidad apoyó el contrato, la posibilidad de participar en este proceso que sigue siendo, a pesar de los años que uno tiene en esto, siguen siendo espacios de aprendizaje. Y sobre todo tengo que agradecer el placer de trabajar con María Victoria Peralta, no hace falta que se los explique, ustedes la escucharon hoy, la conozco desde hace muchos años, y es un placer trabajar con ella y compartir ideas, sentir su suave exigencia y aprender. Y también el haber trabajado con una comisión de elaboración, que fue lo que me tocó a mí en esa etapa final, con representantes de distintos organismos, gente que traía mucho bagaje de experiencia, muchas ganas, mucho conocimiento. Yo planteé una hoja de ruta para estas horas que vamos a compartir, que voy a empezar con algunas consideraciones previas que creo que son necesarias, y luego abordar el tema de la implementación del marco curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos desde el nacimiento a los 6 años en 2 etapas. En diferentes espacios, programas y modalidades de atención a educación y luego aterrizar en los centros de atención a educación de 0 a 6 años. Les digo que es difícil hacer esta separación, simplemente está hecha a los efectos de organizar el discurso y organizar la tarde, pero el marco curricular es muy integral y entonces lo que tal vez tome en esta primera parte ya también, sin duda que tiene valor para los centros de atención y educación. Comenzaremos con las consideraciones previas. Como les dije, es un marco curricular que es fruto de un proceso, de un capital humano, técnico, profesional, que se conforma por un puzzle que viene a través del tiempo, que se viene armando desde tiempo atrás, que es una construcción colectiva, pero que tendrá sentido solamente si logramos ponerlo en juego, ¿verdad? Y ese es nuestro desafío. Si logramos hacerlo carne, si lo llevamos a la práctica, de una manera organizada, ¿verdad? Porque de alguna forma, a partir de los años 80, nos hemos ido sumando, se han ido sumando muchísimos al trabajo de la primera infancia, desde distintas profesiones, desde distintos lugares, y yo digo que sí, que se tienen que seguir sumando más, pero el tema es que también tenemos que sumarnos de forma organizada. Creo que este marco curricular nos va a ayudar en este proceso, porque es para beneficio de la infancia, ¿verdad? Esa es nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad. Quiero nombrar a la comisión de elaboración que trabajó, a las personas que trabajaron, porque tal como ya lo explicaron, es un trabajo de largo tiempo, donde participaron muchos con distintos niveles de participación, desde la comisión, Consejo Asesor y Consultivo y los representantes en las comisiones departamentales y otros actores, sobre todo se definieron las ideas fuerza y esos principios que hoy estuvo comentando María Victoria, que fueron fundamentales porque transversalizan el marco curricular, ¿verdad? Es decir, cuando nos constituimos como comisión de elaboración, en realidad fue de alguna forma llevar a lo operativo lo que estaba expresado en esas ideas fuerzas y en esos principios. Luego, la participación del CESEPI, de las autoridades del MEC, del INAU y del CEIP en procesos de validación. A medida que el documento iba avanzando, se iban validando por partes, en idas y vueltas. Y la comisión de elaboración es la que tuvo el trabajo con mi coordinación y con la asesoría permanente de Victoria, en jornadas presenciales y también a distancia, de ir redactando, ¿verdad? Llevando a palabras el documento. Estuvo integrada por el Ministerio de Educación y Cultura, por Gilda Duarte y María Luisa Díaz, por el INAU, por Yolanda Ollarvide y Carolina Taborda, por ANEP, Consejo de Educación Inicial y Primaria, por María Rosa Ternanda y Fanny Ramírez,
por OMEP, por Cristina Pérez, por Psicología de la UDELAR, Verónica Cambón, por Pediatría, Cristina Scavone, y como secretaria de actas, Rosana de Benedetti. Fueron jornadas intensas, fueron debates, puestas en común, acuerdos, y siempre la mirada de Victoria más cerca en jornadas intensas presenciales o más a la distancia. Ese fue un trabajo de redacción que nos llevó aproximadamente 6 meses, ¿verdad? Y como lo dice también el texto del marco curricular, hay también un agradecimiento a otros que son familias e instituciones que nos proporcionaron fotos, dibujos de los niños, ¿verdad?, para también buscar que tuviera un buen diseño, que fue una recomendación que María Victoria me dejó particularmente. Allí en el diseño quiero destacar a una persona que fue Leticia Rocha, una joven que nos ayudó, que estuvo en el tema de diseño, con quien también compartimos allá por el mes de diciembre muchísimos mails de ida y vuelta y muchísimas fotografías que ilustran y el marco curricular que vinieron de varias instituciones y de varias familias. Estas compañeras que nombré, las nombré además para que sepan que tienen la total autorización de levantar la mano y de opinar, porque este es un trabajo colectivo. Si bien me tocó coordinarlo y en determinado momento alguien tiene que tomarse el trabajo de llevar a palabras y corregir y volver a corregir, y fue lo que me tocó, fue un trabajo de toda esta comisión. Tienen la total autorización de levantar la mano, de opinar, de complementar, de discutir. Por supuesto que todos lo tienen, yo suelo ponerme a hablar y hablo, pero pueden, si tienen alguna duda, no tengo problema en que me interrumpan. Dicho esto, comencemos. Ustedes conocen sin duda esta imagen del elefante visto por partes, ¿no? Esta imagen en la cual alguien, según de dónde toca el elefante, dice es una pared, otro dice es la pata de una mesa, otro dice es una manguera, otro es un arma blanca, ¿verdad? Y sin duda esto no podemos permitir que nos pase con el tema de primera infancia. Tenemos que verlo de manera integral, estamos todos con el mismo propósito, con el mismo objetivo. Como bien lo decía Juan Pedro, hay una responsabilidad hacia la niñez uruguaya, ¿verdad? En nuestro caso, latinoamericana y uruguaya. Y pienso que este marco curricular lo que nos sirve es, sobre todo, para potenciar nuestro trabajo en equipo. Es decir, poder tener un discurso, un material en el cual hay una serie de acuerdos que son como el punto de base de nuestra tarea. Lo que busca entonces es generar coherencia educativa, algo que es muy importante, ¿verdad? Sobre todo por cómo lo recibe un niño pequeño. Si recibe incoherencia, va a ser difícil. Se propone unificar, que siempre lo aclaro, no es uniformizar, porque desde que se crearon los jardines infantiles, desde que Federico Froebel lo pensó, siempre se plantearon diferentes modalidades de atención, de acuerdo a las necesidades de los niños y de las familias. Lo que no puede ser es que esas modalidades de atención diferentes tengan diferentes niveles de calidad. Porque lo curricular apuesta y apunta concretamente a criterios de calidad, ¿verdad? Nos ayuda a acordar, nos ayuda a organizarnos, nos ayuda a generar continuidad. Y cuando hablo de continuidad, hoy bien lo decía alguien del público cuando estaban dialogando con Victoria, la continuidad, sin duda que tenemos clara la vertical, es decir, la que empieza desde 0 a 3 y tiene que seguir de 3 a 5 y en la escuela primaria, pero también la continuidad horizontal, las dos continuidades, es decir, cómo logramos que ese niño en su trayecto de vida, en los distintos periodos que tiene su trayecto de vida, que coinciden con líneas educativas, con trayectos educativos, sienta ese proceso con continuidad. Pero también cómo logramos que en determinado momento de su vida también reciba con continuidad en lo que tiene que ver con la institución educativa, la comunidad, la familia, coherencia, ¿verdad? Tratar de minimizar
las diferencias y esas incoherencias que muchas veces tenemos en temas de infancia. Y bueno, y nos podemos preguntar por qué surgió esta necesidad de este marco curricular. Sin duda que era algo sentido por muchos, porque nosotros atendemos a la infancia de todo un país, con diferencias en cada región, porque es un espacio de trabajo intersectorial, y yo lo llamo multi-interinstitucional, porque además de que es interinstitucional, somos muchos, es multi, somos muchas instituciones trabajando en interinstitucionalidad. En diversidad de territorios, donde confluimos diferentes operadores, pero con espacios ejecutivos comunes para la acción. Estoy seguro que acá, si nos hiciéramos un ejercicio y nos reuniéramos, muchos estamos trabajando con la misma población de distintos lugares o de distintas profesiones. Y bueno, pienso que si bien se trata de un documento que de alguna forma ha sido elaborado desde niveles de gestión, con participación, por supuesto, de otros niveles, es de aplicación en territorio. Es necesario en territorio para que esas coordinaciones y esos acuerdos que existen, nadie piensa que se está inventando algo, existen, pero que tengan un sostén, que tengan como bien lo dice el título, un marco de trabajo, ¿verdad? Para que cuando trabajemos en territorio podamos decir, bueno, es esto lo que nos proponemos, es esto lo que, como bien decía María Victoria, nos proponemos para la infancia y para la infancia de nuestro país en estos próximos años. Y como bien se dijo también, se intenta resignificar las ideas y los principios fundantes. Resignificar, volver a significar, otorgar nuevos significados. Por eso, como ya lo explicó Victoria, partimos de las niñas y los niños nacidos en el Uruguay del siglo XXI, ¿verdad? Pensar para qué niños hoy, tomando lo mejor de aquellas ideas fundantes que aún tienen vigencia y que son las que le otorgan identidad a nuestra etapa. En la foto de la izquierda es una fotografía que está en uno de los libros copiador de nota del Jardín de Infantes números 2-3, Enriqueta Conti Riquet, que bueno, voy a hacer un paréntesis, pero me interesa resaltar que en momentos en que hay pedagogías que nos alumbran, nos iluminan sobre la necesidad de documentar y documentar por medio de la fotografía nuestras prácticas, estas fotos son del año 1900 y pico y están en el libro copiador de notas de Enriqueta Conti Riquet. Y son una serie de fotos que sacó para un informe a Chile. Vaya el homenaje también a María Victoria y a su Chile natal. Allí, bueno, son unas prácticas de una época. Cuando uno se posiciona en leer la historia, tiene que contextualizar, ¿verdad? Hoy no haríamos tal vez esas cosas, pero hoy tenemos que responder con los mismos principios a esta otra imagen de la derecha, en un país que ni más ni menos tiene el Plan Ceibal, ¿verdad? Entonces, bueno, tuvimos que pensar e incluso incluir, que según nos ha dicho Victoria es una novedad o es algo bastante innovador, el tema de los lenguajes multimediales. Y sé que la pregunta que tienen ustedes, los que están trabajando, porque también a mí me llegan, es, bueno, ¿cómo vamos a hacer con estos 3 documentos? Son 3 documentos que van a tener vigencia, van a tener que dialogar. La idea del marco curricular es generar puentes, no deja sin efecto los programas, ni el diseño básico curricular, ni el programa de educación inicial y primaria, sino que los enmarca. Enmarcar, cuando enmarcamos algo, lo traemos al frente, lo hacemos notar, lo resaltamos, ponemos énfasis, lo traemos a un primer plano, lo iluminamos, lo focalizamos, ¿verdad? Son una serie de ideas y de acuerdos que justamente se iluminan, se resaltan, se pone énfasis. Los enmarca y los enriquece, los complementa y los enriquece. Sin duda que cuando surgen alguno de estos
cuando surgen estos documentos, a algunos de los que están trabajando, de los que estamos trabajando, nos puede parecer que estamos más cercanos a la propuesta. Y a otros les puede parecer que están más alejados, ¿verdad?, de la propuesta. Eso depende de dónde está ubicado cada uno en este momento en la práctica educativa. Y a otros les puede parecer que si pueden estar totalmente movidos por este cambio y considerar que, bueno, que es imposible realizarlo. No creo que sea la realidad de nuestro país, porque en cierta medida creo que este documento recoge muchas de las cosas que estamos haciendo, pero que también nos abre nuevas posibilidades, ¿verdad? No solo recoge lo que estamos haciendo, sino que nos abre nuevas posibilidades. Tampoco es una varita mágica, tenemos que saber cuáles son sus alcances reales, como cualquier documento. Si no lo ponemos en práctica, va a quedar en letra y papel, ¿verdad? Pero lo importante es que desde el lugar que estemos lo podamos leer, lo podamos comprender y podamos darnos cuenta con mirada autocrítica que en todos nuestros programas, proyectos, planes, etcétera, existen luces, sombras y tonos grises, ¿verdad? Nadie tiene todo resuelto, ni el 100% de las cosas resueltas. O sea que este documento es un buen material de trabajo para empezar a reconocer con sentido autocrítico por dónde estamos más fortalecidos y por dónde estamos más debilitados. Y en eso de abrir posibilidades, bueno, estar valga la redundancia, abiertos a nuevas ideas, a nuevas formas de trabajo, a cuestionar nosotras, que tal vez no sean nuevas, sino que sea empezar a preguntarnos los por qué de muchas cosas que hacemos. Hoy lo explicaba muy bien María Victoria Peralta, hay todo un mercado que está de alguna forma condicionando a la infancia y a la educación de la infancia, que de repente tenemos que empezar a preguntarnos los por qué de lo que estamos haciendo y de lo que le acercamos a los niños pequeños. Tomé una frase de Victoria, que creo que es un buen diagnóstico de lo que nos estaba sucediendo a nosotros. Cuando los currículos se elaboran divididos en 2 ciclos, hace que estos documentos tengan en ocasiones características de forma y a veces de fondo distintas, al haberse elaborado en la mayoría de los casos en periodos y por equipos distintos. En ocasiones se intenta facilitar la articulación del segundo ciclo de la educación inicial con la educación primaria. Lo deseable es contar con una adecuada articulación entre los ciclos de 0 a 3 y 3 a 6 años y a la vez con primaria, algo pocas veces resuelto con éxito a nivel latinoamericano y mundial. Este marco curricular que surge acá en el Uruguay surge en un momento en que en América Latina se están revisando los currículos de primera infancia y se está avanzando en complementarlos con los de 0 a 3 años donde no existía, o en hacer una mirada de 0 a 6 donde ya existía. Quiere decir que en nuestro país estamos cumpliendo con esto que está recorriendo América Latina, que es un sentir de todos los educadores, de dotar de identidad a la etapa y dotarla de intencionalidad. Tal vez lo novedoso sea esto de realizar un marco, ¿verdad? Y no en sí un programa. Y consideré que previo a empezar a analizar el marco curricular, tenía que hablar de estas 7 ideas, ¿ah? Que las conté, porque yo creo que si comprendemos estas ideas, así como comprendiendo las ideas fuerzas y los principios, si comprendemos estas ideas o marcos teóricos, se comprende el sentido y el significado de este marco curricular. Una es sobre qué concepto de primera infancia se sustenta, otra es el concepto de atención y educación en la primera infancia, que así lo tiene en su título. Otro es el concepto de qué es un currículum para la primera infancia. El otro es el modelo bioecológico del desarrollo humano. El otro es la relevancia de los diferentes espacios, programas y modalidades de atención. Los criterios de calidad para la atención y educación de la primera infancia. Y la atención y educación de primera infancia como política de Estado. Yo voy a tratar ahora de desarrollar cada una de estas ideas, tratando de transmitirles
cómo fue que nosotros fuimos tomando forma este marco curricular a partir de estas ideas que, como bien lo dice allí el título, de alguna forma lo estructuran, ¿verdad? El concepto de primera infancia, creo que todos ustedes saben que por el año 2005, desde las Naciones Unidas, al recibir los informes de los comités de los derechos del niño de los diferentes países, se dieron cuenta que necesitaban hacer algunas observaciones, ¿verdad? Algunas apreciaciones. En primera infancia se quiso explicitar la etapa y hacerla visible. Y la observación general número 7 es la que de alguna forma fundamenta esto de la concepción de la etapa de 0 a 6 años. En su examen de los derechos en la primera infancia, el Comité de los Derechos del Niño, Naciones Unidas, desea incluir a todos los niños pequeños, desde el nacimiento y primer año de vida, pasando por el periodo escolar. En consecuencia, el comité propone como definición de trabajo adecuada de la primera infancia el periodo comprendido hasta los 8 años de edad. Los Estados partes deberán reconsiderar sus obligaciones hacia los niños pequeños a la luz de esta definición. Por lo tanto, nosotros nos estamos basando en esta observación número 7, más allá de que nuestra ley de educación maneja otro concepto en relación a primera infancia. Con respecto a la continuidad hasta los 8 años, este marco curricular tiene en algunas de sus partes, que después lo vamos a ver, hace explícito concretamente que además es aplicable hasta el primer ciclo escolar, sobre todo la parte de las orientaciones generales y lo que tiene que ver con el área de bienestar integral. Por ahí la primera idea. ¿Por qué lo llamamos de atención y educación en la primera infancia? Porque nos posicionamos desde este concepto, el concepto de AEPI, que está también plasmado desde la UNESCO, desde el año 2007 en declaraciones, informes de seguimiento de la educación para todos en el mundo y en la Declaración de Moscú del año 2010. Y está explicitado de esta forma. El término atención engloba por general los cuidados en materia de salud, higiene y nutrición recibidos por los niños en un entorno protector y seguro que promueve su bienestar cognitivo y socioafectivo. En el caso de la primera infancia, la acepción del término educación engloba el aprendizaje a través de la estimulación precoz, la orientación del niño y una serie de actividades y posibilidades de desarrollo. Y agrega, en la práctica, la atención y educación son inseparables y todo servicio de calidad para los niños pequeños debe comprender ambos aspectos. A este respecto, cabe decir que las dos forman parte de un todo, ya que son necesarias para propiciar el crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje globales, tal como se anuncia en el marco de acción de Dakar. No entra en el ámbito del presente informe el periodo prenatal, aunque se incluya a menudo debido a la importancia que tiene para la salud de la madre y el niño. Este concepto, si bien no está explicitado así en el marco curricular, fue una idea de las ideas directrices que de alguna forma estructuraron este marco curricular, porque apostamos a la atención integral. Creo que todos los que estamos aquí ya compartimos esto, que cuidar y educar forman parte de un mismo proceso, ¿verdad? Idea número 3. ¿Qué es un currículum para primera infancia? Primero les voy a decir que currículum para primera infancia, si bien en forma visible corresponden a las últimas décadas, con este nombre además, de currículo, diseños curriculares, bases curriculares o programas, están presentes en la educación inicial desde hace varios siglos. El primer currículum es el freudeliano, ¿verdad? Ya desde que nació la educación inicial, nació con una propuesta programática de trabajo. Pero bueno, ¿qué tiene un currículum para primera infancia? ¿De qué se diferencia de otros currículos? Un currículo para primera infancia, como en todos, es la selección y organización consciente de un conjunto de factores humanos, materiales y técnicos generados por una comunidad educativa. Como lo decía hoy Victoria, no es ingenuo, es una selección intencional, con la intención de promover vivencias,
aprendizajes significativos y bienestar general en las niñas y los niños pequeños, considerando la educación inicial con una visión amplia, integral y sistémica. Esto caracteriza un currículo de primera infancia, no solo los aprendizajes, sino las vivencias y el bienestar integral, y la visión amplia, integral y sistémica. Porque esta etapa de la vida es de vital importancia para los seres humanos por la gran plasticidad, por la relevancia que tiene en el desarrollo de las personas y porque además se generan las matrices de aprendizaje. Es decir, se aprende a aprender. Los niños aprenden a aprender. Y acá tenemos mucha bibliografía, mucha teoría en este tema, como Howard Gardner, cuando escribió La mente no escolarizada, y le llamaba la atención cómo ese aprendiz intuitivo, que aprendía en los primeros años de vida cosas fundamentales como hablar, desplazarse, caminar, la marcha, etcétera, etcétera, cuando entraba a la escuela le costaba aprender, ¿verdad? Entonces hace toda una defensa de ese aprendiz intuitivo de la primera etapa de la vida. Es a ese aprendiz intuitivo que nosotros tenemos que agregarle nuestra intervención oportuna y nuestra intencionalidad pedagógica, con mucho cuidado, ¿verdad?, de no transformarlo tempranamente en un escolar. Y además tenemos mucho para aportar al ciclo siguiente en lo que tiene que ver con con las características que tiene para aprender un niño pequeño, que se extienden hasta por lo menos los 8 años de edad. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con lo curricular, ya lo expresó María Victoria, hay mucho acá de las ideas fundantes, hay muchísimo de lo que es nuestra historia curricular, porque antes de tener el primer diseño básico curricular de 0 a 36 meses, en este país cada programa, los hogares diurnos, AUPI, los que atendían niños más pequeñitos tenían pautas, yo algunas de ellas tengo con papeles amarillos todavía en mi biblioteca, guardadas. Desde la salud había muchas pautas también, ¿verdad? Toda esa historia es lo que provoca que podamos tener esto hoy. Y desde los organismos más institucionalizados como educación primaria, tenemos desde aquel programa de clases jardineras del año 1949, los programas que se hicieron en los años 80, que allí aparecen los programas de 3-4 años, de 5 años, el programa del año 98 y finalmente el programa que tenemos vigente en este momento. También traje, para poder transmitirles esta idea curricular, una frase de Franco Fraboni que resume la historia y la evolución de la educación inicial en el mundo. Él expresa: la escuela infantil ha adquirido la mayoría de edad en el plano institucional, porque se ha liberado de los antiguos lazos privado-asistenciales, transformándose en un servicio socioeducativo público y formativo. Al mismo tiempo ha conseguido la mayoría de edad en el plano pedagógico, porque su arquitectura educativa se ha liberado de la tutoría de la escuela elemental, que desde siempre la había llevado de la mano por las escaleras de la educación. Esta frase me parece magistral porque, en pocas palabras, plantea este desarrollo histórico que ha tenido la educación inicial de privarse del asistencialismo, que viene desde la época de los asilos, ¿verdad?, y de empezar a liberarse de esa escalera en la cual lo que primaba era su concepto de preescolar, ¿verdad?, de estar atada al ciclo siguiente, como dependiente. Esto también fortalece la necesidad de tener diseños curriculares propios, ¿no? Y bueno, y también está presente el modelo bioecológico del desarrollo humano. Si bien, como lo explicaba Victoria, la propuesta de las ideas fuerzas es transdisciplinar, está presente este modelo, ¿verdad?, que entiende el desarrollo como un cambio perdurable en el modo en que el sujeto percibe el ambiente que le rodea, su ambiente ecológico y en las maneras en que se relaciona con él. Desarrollo humano, como ustedes bien saben,
concepto desarrollado por Amartya Sen, que premio Nobel de Economía, que considera que no existe un desarrollo económico sin desarrollo humano, ¿verdad? Y este desarrollo tiene que ver con los entornos en los que el ser humano se desenvuelve.